Buenas, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están, gente? ¿Qué me cuentan? El día de hoy vamos a estar redibujando una escena de una película de estudio Ghibli, pero en esta ocasión va a ser en digital, y mientras tanto les estaré actualizando mi proceso a la hora de hacer una ilustración en digital. Así que comencemos. Bueno, la escena que vamos a estar haciendo en esta ocasión es esta que ven en pantalla. Esta escena pertenece a la película de El Castillo en el Cielo. Vi recientemente esta película y me pareció buena idea hacerla en este video, así que continuemos. Ok, como siempre empiezo haciendo un boceto, pero en esta ocasión voy a hablarles de algunas cosas que implementé a la hora de hacer bocetos, sobre todo en estas ilustraciones que son un poco más complejas. Si estuvieron viendo, hice algunas líneas guías, que en realidad no son líneas guías sino que es una especie de cuadrícula. Dibujé esta cuadrícula tanto en la referencia que estoy siguiendo, que están viendo al lado en pantalla, como también en mi dibujo. Básicamente la utilicé para poder proporcionar bien el dibujo y tratar de que no se me olvide ningún elemento que esté en la escena que queremos redibujar. Si recuerdan o han visto el video anterior dibujando una escena de estudio Ghibli, verán que corté parte de la referencia a la hora de pintar porque no había dibujado todos los elementos. Bueno, decidí utilizar esta cuadrícula para que no se me olvide dibujar nada y también para que esté bien proporcionado y sea lo más parecido a la referencia. Pero bueno, comentando del proceso más allá de la cuadrícula, lo primero que dibujé fueron los personajes, porque es lo principal del dibujo. Y luego empecé a dibujar todos los elementos del fondo. A estos no los detallé demasiado porque iba a ser bastante innecesario, porque a la hora de pintar básicamente voy a estar modificando todo el boceto. Pero dejando al lado del proceso, también quería mencionar algo acerca de las composiciones. Ok, la composición básicamente es el orden que le damos a los elementos que conforman nuestro dibujo, y cómo este orden y disposición de los elementos hacen que nuestro dibujo se vea más llamativo y armónico. Por supuesto que existen determinadas pautas o normas que determinan cómo hacer que nuestra composición sea buena, como las que están viendo en pantalla. Sin embargo, estas pautas son lo que son pautas, más no son reglas que debamos de seguir estrictamente, ya que va a depender mucho de qué queramos contar con nuestro dibujo y en la forma que lo queramos hacer. Pero lo que sí hay que entender es que todas las cosas que conforman una ilustración deben servirle a la composición. Desde los colores, las luces y las sombras, el contraste, los elementos que estén dibujados, la escala de los elementos, la anatomía, la perspectiva, los espacios en negativo. Todas estas cosas deben configurarse según la composición. Otra cosa que es un punto clave es que a la hora de hacer una composición para nuestro dibujo podemos optar con resaltar o enfocar un determinado elemento dentro de los demás, ya que esto lo hace más llamativo. Por ejemplo, en la escena que estoy redibujando, el elemento central son los personajes y la acción que estén realizando. Son el enfoque de la composición debido principalmente al contraste que se genera. El contraste tanto de figura y fondo, como son personajes, tienen una determinada figura que se separa del fondo. También hay un contraste de tamaño, porque estos personajes ocupan gran parte de la pantalla. El contraste de color, porque la vestimenta de Shita y Panzo son colores más rojos y naranjosos que contrastan con el color del fondo, que son más verdosos. Además de los contrastes tenemos la posición. Los personajes están en el centro del lienzo y por lo tanto llaman más la atención que el resto de elementos que conforman el dibujo. Y creo que las últimas cosas que hacen que nuestra mirada vayan hacia los personajes son los espacios negativos y las líneas que convergen en ellos. Con respecto a las líneas que convergen en ellos, no son estrictamente líneas. Por ejemplo, están viendo las palmeras que tienen una dirección que señala a los personajes, así como también las aves. No son líneas explícitamente, pero sí hacen guiar al ojo a un determinado punto en la imagen. Después, por otro lado, tenemos los espacios en negativo. Los espacios negativos son lugares de la imagen donde no hay tanta información. Estos tres personajes se encuentran delante del cielo y por más que estén las nubes, esté el vidrio y las aves, no son elementos que distraen demasiado a la vista. Por lo tanto, es un lugar donde no hay demasiada información, lo que genera un contraste y hace que miremos más a los personajes. Básicamente, la cuestión de composición se ve afectada por varios factores que es cuestión de observar muchísimas imágenes y estudiar al ojo para
para ver cómo las personas resuelven determinadas composiciones, como es en el cine, en la animación y en las obras de arte. Pero en fin, este es todo mi análisis sobre la composición de esta escena. Estoy redibujando, pero continuemos porque estuve hablando mucho de esto y es hora de hablar más del proceso. Bueno, como están viendo en pantalla, prácticamente terminé todo el boceto. Lo que estaba haciendo era dar últimos detalles y agregar las últimas como plantas más importantes del boceto. También otra cosa que puedo mencionar es que a partir del boceto que hago siempre borro las líneas que no son tan importantes y es como hacer una limpieza del boceto en la misma capa para tener todo más claro cuando pasemos a la etapa de pintar. Pero en fin, este es el boceto terminado, pasemos a pintar. Ok, luego de terminar el boceto empiezo a colocar los colores base. Como estuvieron viendo, lo que hice fue pintar un degradado entre los colores azul y verde para representar los colores que voy a estar utilizando en el fondo. A partir de eso fui pintando con manchas las zonas que van a estar más oscuras de todo el dibujo, únicamente para guiarme visualmente de dónde van a estar las sombras y hacia qué dirección viene la luz. Luego, como me hacía mucho conflicto y ruido que la parte central del dibujo estuviera vacía, empecé a pintar lo que sería la silueta de los personajes de manera muy general, pero básicamente ya añadiendo los colores que va a tener la vestimenta de los personajes de Sheeta y de Panzo. Y luego fui alternando entre detallar y pintar un poco de los personajes y luego un poco del fondo. Creo que eso es lo primordial o lo principal que hay que tener en cuenta a la hora de pintar una ilustración tan compleja. Bueno, no tan compleja, pero sí que involucre un fondo y unos personajes y que necesitan bastante renderizado para entender su forma y distinguirla una de otra. Entonces creo que lo mejor es ir avanzando todo al mismo tiempo, pero de a pocos, de a pasos, no quedarse solamente en un único lugar. Normalmente pinto únicamente rostros y personajes en general, por lo tanto que los fondos sí me gustan pintarlos, pero no lo hago demasiado, por lo tanto preferiría pintar primero el rostro y los personajes y luego el fondo, pero sé que si hago eso no voy a terminar nunca el dibujo. De hecho, he hecho intentos de dibujos así con fondos múltiples veces y nunca los termino porque empiezo detallando primero el rostro y los personajes y luego el fondo lo dejo para lo último cuando ya no tengo ganas de seguir pintando. Es por eso que en este dibujo en específico empecé pintando todo al mismo tiempo, primero los colores base, luego voy modificando los colores de apartes y luego voy renderizando y agregando detalles poco a poco en una zona, luego en otra zona y así como ir de a pequeños pasos en toda la ilustración. Entonces es por eso que van a ver que en el timelapse del dibujo voy a ir como zona por zona y voy a ir cambiando todo el rato, es porque estaba trabajando de esta forma. Ahora, en cuanto al renderizado, sé que siempre suelo mencionar el renderizado en todos mis videos, pero básicamente es un paso muy importante en mi estilo, es lo que le da forma y legibilidad, por decirlo de alguna forma, a las cosas que dibujo. Para eso siempre me fijo en tener presente de dónde viene la luz y la sombra y tratar de generar el mayor contraste posible. También de ir mezclando los tonos y los colores entre sí para tener una profundidad bastante buena. Igual de todas formas no quiero entrar tanto en explicar qué es el renderizado porque planeo hacer un video dedicado únicamente a eso. Pero sí, hasta este punto todo bien, pero sin embargo estuve utilizando todo este tiempo una sola capa, lo cual trae desventajas, pero lo vamos a ver en la siguiente parte. Por lo tanto, continuemos. Ok, hasta este punto he avanzado bastante con la ilustración, como pueden ver en pantalla. Sin embargo, todo este tiempo estuve trabajando con una sola capa, lo cual en principio no tiene ningún problema, pero el tema es cuando quiero modificar algo que está en el fondo. Por ejemplo, quiero modificar el cielo que está detrás de los personajes. Sin embargo, tener que hacerlo manualmente implicaría tardar mucho tiempo y tener cuidado con la silueta de los personajes. Así que lo que vamos a hacer es seleccionar toda la parte del cielo y empezar a trabajar en otra capa. Sin embargo, antes de hacer eso, lo que hice fue enfocarme en remarcar o detallar las siluetas de todas las plantas que estaban
delante del cielo, porque habían zonas que no estaban tan trabajadas o no tan pulidas, por lo tanto me iba a confundir qué parte iba a ser del cielo y qué parte eran plantas. Así que, como están viendo en pantalla, me estuve renderizando mucho esas zonas, y una de las que más me gustó pintar fue totalmente la especie de árbol que está en la parte derecha de la ilustración, porque fue como hacer especies de triangulitos oscuros, después un poco más claros y otros más claros, y después añadir las luces un poco más amarillentas, y simplemente con hacer esos triángulos un poco curvos se pudo ver la forma del árbol y quedó muy lindo. A todo esto no les he comentado qué programa estoy utilizando para los que son nuevos y no han visto ninguno de mis videos. Básicamente utilizo Clip Studio Paint y utilizo únicamente los pinceles que vienen por defecto. En este caso creo que estoy utilizando un pincel que se llama pincel fino, donde únicamente modifico los parámetros de cantidad de pintura y densidad del pincel. Bajo estos parámetros para poder mezclar colores entre sí, ya que la pigmentación se vuelve un poco opaca y sirve más como un mezclador. De lo contrario, aumento estos parámetros para tener pinceladas más definidas, con más carga de pintura, por decirlo de alguna forma. Sobre todo en esta parte del renderizado hago un mix entre ambas, difumino y mezclo ciertas zonas del dibujo y luego paso el pincel mucho más definido para delimitar los bordes. Esta es una de las ilustraciones más complicadas y más divertidas que he hecho, porque aunque llevo pintándola hace semanas, literalmente me he dividido el proceso como en varios días, porque este video se atrasó muchísimo. Básicamente fue muy divertido porque lo disfruté demasiado el proceso. Sin embargo, algo que no disfruté mucho fue pintar a Pansu, que es el personaje que están viendo en pantalla, porque básicamente tiene una gorra que tapa parte de su rostro y del cabello, y como que mi mente no lo pudo entender del todo bien, y cada vez que dibujaba el rostro quedaba bastante deforme, y de hecho en el resultado final no me terminó de convencer del todo, pero digamos que es un pequeño detalle, así que decidí ignorarlo. Luego de renderizar y darle bastante forma a Pansu, porque creo que era el personaje con menos detalle hasta este punto, empecé a renderizar el robot, que no recuerdo si tienen un nombre en la película, creo que no. Pero bueno, el robot básicamente fue el personaje favorito a la hora de pintar, porque es como una especie de metal que igual no me enfoqué tanto en imitar las características del metal en todas las partes. Sin embargo, pude como disfrutar más el contraste entre luz y sombra, porque no habían tantos puntos medios, sino que eran zonas muy claras y zonas muy oscuras. Por ejemplo, en la cabeza, donde vemos una zona muchísimo más clara y después la sombra prácticamente al instante, sin tanto difuminado o sin tanta transición. Luego de detallar y de terminar de renderizar el robot, lo que hice fue seleccionar las zonas donde está el cielo para poder cortarlo y ponerlo en otra capa, y a partir de eso empezar a trabajar el cielo con degradados y poder trabajar las nubes de una manera más fácil, porque no tengo que preocuparme con pintar encima de los detalles de las plantas o de los personajes, que creo que eso es el principal beneficio de trabajar a capas. Normalmente suelo trabajar en una sola capa porque a la hora de modificar los colores modifico todo al mismo tiempo, y de alguna forma siempre es más armónico, porque si modifico los colores a un poco más saturados o más oscuros, se hacen al mismo tiempo en todo el dibujo. Y en el caso de que haya un color en específico que desentonice con el resto de la armonía, se puede cambiar. Sin embargo, a la hora de poner elementos superpuestos uno encima de otro, creo que es más conveniente trabajar en capas, como es en este caso, donde el cielo en sí mismo tiene detalles como las nubes, y luego encima de este está una especie de ventanal o básicamente vidrios que también tienen detalles porque tienen como rejas que los sostienen, y en específico los vidrios tienen un
una cierta manera de iluminarse o de tener cosas que reflectan, y encima de esto están las plantas y luego los personajes. Por lo tanto, al tener tantos elementos, creo que es más conveniente trabajarlos de manera separada. Por ejemplo, los personajes en una capa, luego el fondo de las plantas en otra capa, luego el cielo, luego los ventanales, para poder modificarlos individualmente de manera más fácil. Y hasta este punto verán que la ilustración está bastante completa. De hecho, en un principio iba a dejarlo hasta acá, sin embargo creo que le hace falta un toque más de iluminación, algo que dramatice más las sombras y las luces, que tenga una determinada ambientación, que es el siguiente tema. Ok, el último tema que quiero hablar en este video es acerca de la ambientación. De manera muy resumida, la ambientación es como reflejar las características del lugar donde están nuestros personajes en nuestro dibujo. No es lo mismo un escenario de día que de noche, porque los colores que se utilizan son bastante distintos, por más que todos los elementos sean iguales. O incluso pintar un escenario que esté en invierno o en primavera o en otoño. Las características del lugar van a ir cambiando y tendríamos que reflejarlo en nuestro dibujo. Por lo tanto, en mi redibujo, a pesar de que está bastante detallado y bien renderizado y tiene bastante profundidad, siento que hace falta un poco de trabajo de la ambientación. Creo que esa parte de la ambientación es lo que le da un carácter más natural o real a los dibujos. Entonces, estuve pensando de que los personajes están como en una especie de invernadero donde hay mucha naturaleza y la luz viene de una dirección, de la parte superior izquierda. Por lo tanto, van a haber plantas que estén por encima de ellos como árboles que absorban esa luz y por lo tanto estén en sombra. Así que decidí pintar la ilustración con un solo tono y con los modos de fusión de capa. Utilicé el multiplicar, empecé a borrar determinadas zonas para delimitar las luces. Luego le apliqué un efecto de desenfocado para básicamente suavizar esa transición donde hay sombras y donde hay luces. Y en base a esto, en otra capa fui trabajando un poco más los colores, agregando más luces y agregando sombras un poco más coloridas y no tan grisáceas. Básicamente es cuestión de observar, como todo el tiempo les comento. Para esto estuve viendo varias referencias en Pinterest, más o menos cómo era el resultado que quería obtener, y en base a eso fui trabajando en la ilustración. Pero en fin, creo que ya estamos llegando al final, así que este es el resultado final. Espero les haya gustado. A mí me gustó mucho hacer este video y también esta ilustración. Probablemente es mi favorita de todo este año, aunque he hecho bastantes dibujos este año, así que me gusta bastante. Si a ustedes les gustó, pueden darle like, compartir, comentar y suscribirse para que YouTube nos recomiende a más personas. Y en fin, me voy despidiendo. Eso es todo por este video. Me voy. Adiós.